Normalmente cuando nosotros sentimos ansiedad, lo primero que buscamos es cómo curarnos de la ansiedad. Y claro, lo más normal cuando uno está en estados elevados de ansiedad es buscar la ayuda de un médico, de un psiquiatra o de un psicólogo para que nos oriente. Y la mayoría de veces pues nos van a formular ansiolíticos y antidepresivos para lograr nivelar esos estados emocionales, porque realmente eso es lo que hacen los medicamentos y en ese momento sí lo necesitamos. Pero básicamente lo que nos ayuda esos medicamentos en el momento en que nos controla, entonces es para aprovechar esa oportunidad para poder pensar y poder analizar qué es lo que nos pasa y ahí comenzar a buscar soluciones que nos pueden ayudar con la ansiedad. Pero una de las principales soluciones es saber a qué nos estamos enfrentando, saber qué es la ansiedad, saber por qué aparece la ansiedad, por qué estoy sintiendo ansiedad. Y una de las principales cosas es no querer desaparecer la ansiedad. Yo también, cuando sufrí de ansiedad, que ustedes ya saben que yo sufrí de ansiedad y de depresión y logré superarla, yo decía, esta ansiedad tiene que desaparecer, yo quiero que desaparezca de mi vida para no volver a saber nada de la ansiedad. Además, que cuando sentía ansiedad, sentía muchos miedos, precisamente por los estados emocionales que me hacía sentir y por los dolores físicos que me hacía sentir. Lo primero que se me venía a mí a la cabeza era que quería desaparecer la ansiedad. Y ahí era donde yo estaba equivocado, porque cuando comencé a conocer lo que era la ansiedad, me di cuenta de que la ansiedad no puede desaparecer y que es necesario en nuestras vidas, pero en niveles normales. Todos tenemos ansiedad. Cuando llega alguien de viaje sentimos la ansiedad de verlo. Cuando vamos a ver a nuestra novia o cuando vamos a presentar un examen, sentimos mucha ansiedad. O cuando compramos algo nuevo y nos lo vamos a estrenar, sentimos ansiedad. Cuando vamos a hablar en público, sentimos ansiedad porque no sabemos cómo es que nos va a salir. Digamos que hasta ahí es una ansiedad muy normal que nos ayuda a esforzarnos a hacer las cosas bien. Y realmente no es que sintamos esa ansiedad. Sentimos de pronto unas emociones tan agradables que al poco tiempo se nos van suavizando y podemos vivir normalmente con esa ansiedad, pero ni siquiera nos damos cuenta que ella está ahí, pero está ahí, esa es la realidad. Pero ¿qué es lo que debemos nosotros aprender? A no sentirla. Y cuando yo hablo de que hay que aprender a no sentirla, es a no sentir esos niveles elevados de la ansiedad donde sentimos pánico de un momento a otro, donde sentimos miedo cuando no hay ninguna razón de sentirla. Podemos estar acompañados de personas, familiares, amigos, en un recinto muy agradable y de un momento a otro sentimos ansiedad, sentimos pánico, sentimos miedo, sentimos ganas de salir corriendo. Esa es la ansiedad, así aparece la ansiedad. Pero nosotros, cuando conocemos lo que es la ansiedad y sabemos que lo que tenemos que aprender a no sentirla, es cuando realmente nosotros podemos comenzar a curarnos, o no a curarnos, sino a dejar de sentir ansiedad. Porque como nosotros le tenemos miedo a la ansiedad, y ese miedo que le tenemos a la ansiedad cada vez se aumenta más, entonces se genera un miedo a ese miedo. Pero cuando nosotros comprendemos por qué aparece la ansiedad o qué es ese sentimiento de ansiedad, entonces automáticamente nos damos cuenta, como dice David Burns en este libro Adiós Ansiedad, nos damos cuenta que el monstruo no tenía dientes. Y cuando nos damos cuenta que el monstruo no tenía dientes y que sabemos que nos causa miedo, entonces nosotros nos preparamos y comenzamos a sentir ese miedo. Y ojalá se inunde, ojalá ese miedo sea lo más potente que podamos sentir en ese momento. Lo que debemos es inundarnos y cada vez pedirle más a la ansiedad que sea más fuerte con nosotros. Cuando nosotros tomamos la decisión, y como le digo, no es fácil, porque si fuera fácil no sufriríamos de ansiedad y nos curaríamos de la noche a la mañana. No es fácil, pero cuando entendemos que lo que alimenta la ansiedad es el miedo, y que afrontando ese miedo, no enfrentándolo, porque enfrentarlo es no querer sentirlo, pero afrontarlo es recibirlo, aceptarlo y desvanecerlo. Entonces, cuando afrontamos ese miedo y nos quedamos quietos esperando que la ansiedad haga con nosotros lo que quiera, sabiendo que no es peligrosa y que simplemente es un sentimiento que nos avisa para cambiar nuestra conducta o para cambiar nuestras inseguridades, entonces comenzamos a sentir esa ansiedad, y esa ansiedad, al ver que ya no le tenemos miedo, comienza a desvanecerse. Entonces, eso sucede en el momento que nosotros sabemos qué es la ansiedad.
Pero cuando nosotros de pronto le dejamos toda esa responsabilidad a los médicos, ¿para qué yo quiero saber qué es la ansiedad si para eso tengo a mi psiquiatra o para eso tengo a mi psicólogo? O para eso tengo mis medicamentos que cuando me siento mal me los tomo. Cuando yo empiezo a sacarle el cuerpo, a hacerle el quite a esa realidad, entonces la ansiedad cada vez se apodera más de mí. Y cada vez la ansiedad me genera más miedo. Entonces ya no quiero dejar los medicamentos porque me acuerdo todo lo que sentía cuando tenía ansiedad y no quiero volver a sentirlo. Entonces eso va creando en mí como una especie de trastorno de estrés postraumático porque no quiero vivir otra vez esos sentimientos de ansiedad. Pero si yo tomo la decisión, una vez ya conozco la ansiedad, que fue lo que me pasó a mí con este libro, aquí aprendí a conocer la ansiedad. Y cuando la aprendí a conocer, entonces me preparé y dije, ya es hora de enfrentar la ansiedad. Entonces ya la ansiedad aparecía y yo no le temía. Y automáticamente la ansiedad se empezó a desvanecer porque yo la empecé a conocer. Si ustedes tienen unos niveles muy altos de ansiedad o de depresión, claro, el consejo que yo les doy es busquen una ayuda, vayan al médico, vayan al hospital, busquen la ayuda de un médico o de un psicólogo, porque los sentimientos de ansiedad, cuando lo atrapan a uno, pues lo dominan y uno queda atrapado en ellos. Pero cuando ustedes ya están superando esos niveles, ya sea con la ayuda de medicamentos o con la misma ayuda de ustedes, entonces es cuando pueden aprovechar y enfrentársele a la ansiedad. Entonces, cuando ya ustedes comiencen a darse en cuenta a qué se le están enfrentando, es cuando pierden el miedo y automáticamente comienzan a dejar de sentir ansiedad. No a curarse de la ansiedad ni a hacer que la ansiedad desaparezca, no. Aprenden a dejar de sentir ansiedad. Cuando se asome algo de ansiedad a cualquier momento, ustedes ya saben, la controlan, detectan el pensamiento que los está molestando o detectan cuál es el suceso trastornador o si de pronto una persona los está indisponiendo, entonces ustedes aprenden a detectar cuál puede ser el detonante y comienzan a tranquilizarse porque ya no le temen a la ansiedad. En el momento en que ustedes no le teman a la ansiedad, en esos momentos es que comienza la ansiedad a desaparecer. Como siempre les envío un abrazo muy fuerte para que sepan que ustedes no están solas ni están solos. Aquí siempre estaré yo para ayudarlos.